El puerto deportivo de lujo era un universo aparte, un santuario de opulencia donde el olor a sal marina se mezclaba con el aroma a cuero nuevo y champán caro. Yates monumentales, blancos como la nieve, reposaban sobre las aguas azules, reflejando un cielo sin nubes. Cada embarcación era una declaración de poder, un testimonio flotante de fortunas incalculables. En este escenario de exclusividad, la quietud era engañosa. Bajo la superficie pulida hervía una corriente de ambición, estatus y un desprecio velado por cualquier cosa que no perteneciera a ese mundo. La atmósfera estaba cargada de un elitismo que se podía sentir en la piel, una barrera invisible que separaba a los que pertenecían de los que simplemente servían, creando un contraste flagrante entre la grandiosidad material y la simplicidad humana que la sustentaba. En el corazón de esta exhibición de riqueza, un gigante yacía en silencio forzado. El Sovereign, el yate más moderno y caro del puerto, era una obra maestra de Mintos. La ingeniería naval, valorado en decenas de millones de dólares. Sin embargo, llevaba semanas atracado, inmóvil e impotente. Un defecto complejo y misterioso en su motor personalizado había desafiado la lógica de los más brillantes ingenieros de la empresa fabricante, quienes, a través de diagnósticos remotos y videollamadas, confesaron su perplejidad. El yate, que debía ser un símbolo de dominio y libertad, se había convertido en un monumento a la frustración de su dueño, una joya tecnológica reducida a una estatua de metal inerte, cuya falla resonaba como el fracaso de la propia excelencia que representaba. Lejos del epicentro del problema, sentada en el borde de uno de los muelles, una figura contrastaba con el entorno. Una niña de 12 años, con las rodillas pegadas al pecho, observaba el suave movimiento de las mareas. Historias como la de ella son el alma de este canal, un grito para demostrar que el genio y el valor se encuentran donde menos se espera. Y necesitamos tu ayuda, para que este grito se escuche en todo el mundo. Estamos en una misión desesperada para alcanzar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Y cada suscripción es un voto de confianza, un abrazo a la distancia. Por favor, si crees en estas historias, suscríbete ahora mismo y ayúdanos a alcanzar esta meta. Y para que nuestra comunidad crezca, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Vamos a demostrar que somos miles los que apoyamos la diferencia. Esa niña era Lía, diagnosticada en el espectro autista. Su manera de interactuar con el mundo era única. Su comunicación era directa, literal, desprovista de los adornos sociales que la mayoría de las personas usaba como un escudo. El contacto visual era raro, no por desinterés, sino porque el mundo, a través de los ojos de los otros, era un ruido ensordecedor que entorpecía su percepción. Lo que muchos interpretaban como indiferencia o simplicidad era, en realidad, un filtro, una forma de procesar la realidad en su forma más pura y lógica. Lía no veía personas y sus intenciones complejas, veía patrones, sistemas y soluciones, un don que el mundo a su alrededor todavía no había aprendido a descifrar o a valorar debidamente. Ella no buscaba aprobación, solo un espacio para que su mundo interior pudiera florecer. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Es increíble cómo talentos así pueden surgir en cualquier lugar, desafiando nuestras expectativas sobre la genialidad. El viaje de Lía nos recuerda que la verdadera fuerza a menudo reside donde menos esperamos. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, para que sepamos hasta dónde ha llegado la historia de ella y de tantas otras personas increíbles como ella, y cómo cada uno de nosotros puede ayudar a construir un mundo más inclusivo. La genialidad de Lía florecía lejos de las miradas curiosas. Su habitación no era un santuario de juguetes y pósteres,
sino un taller en miniatura. Herramientas de precisión yacían organizadas junto a diagramas de motores diésel y esquemas de circuitos electrónicos. Desde pequeña, su curiosidad la impulsaba a desmontar y volver a montar cualquier aparato que encontraba, no con la destrucción infantil, sino con la reverencia de un cirujano explorando una nueva forma de vida. Para Lía, un motor no era solo un conjunto de piezas metálicas. Tenía un ritmo, una pulsación. Poseía una percepción casi sinestésica, sintiendo las fallas y las disonancias que escapaban a los diagnósticos convencionales, una habilidad que la colocaba en un nivel de comprensión completamente diferente. El dueño del Sovereign, el señor Arthur, era la antítesis de Lía, un hombre de negocios forjado en el fuego de la competencia implacable. Veía el mundo como una serie de conquistas y dominios. Su arrogancia era tan vasta como su fortuna, y su paciencia inversamente proporcional. El yate averiado no era un mero inconveniente, era una afrenta personal, un desafío a su autoridad y al poder de su dinero. Desfilaba por el puerto con un aura de tormenta contenida, el traje caro contrastando con la furia en su mirada. Para él, las personas eran herramientas u obstáculos, y su frustración ya había resultado en el despido sumario de varios técnicos que se atrevieron a fallar en su presencia. En medio de este campo minado de egos y frustraciones, se movía Marcos, el padre de Lía, un mecánico naval experimentado y honesto, cuyas manos callosas contaban la historia de una vida de trabajo duro. Era un hombre de pocas palabras, pero de un corazón inmenso, especialmente cuando se trataba de su hija. Marcos no comprendía la profundidad del universo mental de Lía. But la amaba con una ferocidad protectora, defendiendo su silencio y su singularidad contra un mundo que insistía en juzgarla. Él era el puerto seguro de Lía, el ancla que la mantenía firme en medio de las olas de una sociedad que no siempre la entendía o la acogía. La convocatoria llegó como un ultimátum. Marcos fue llamado al Sovereign para una consulta final, un último intento antes de que el yate fuera remolcado a un astillero lejano, un proceso caro y humillante para el señor Arthur. Al subir a bordo, Marcos sintió el peso del desprecio en el aire. La tripulación, leal a su jefe, lo miraba con escepticismo. Un mecánico local más a punto de ser engullido por la complejidad del problema. La presión era inmensa, no solo para resolver el defecto, sino para sobrevivir al escrutinio implacable del millonario, que observaba cada uno de sus movimientos con una impaciencia cortante. Tras un análisis preliminar, Marcos sintió la desesperación familiar de la situación. El motor era una fortaleza de tecnología personalizada, impenetrable. El señor Arthur, al percibir la vacilación, comenzó su ataque verbal, desdeñando la competencia local. Presionado, humillado y con el orgullo herido, Marcos dejó escapar casi como un desahogo susurrado, una verdad que normalmente guardaba para «Sí, mi hija, ella tiene un don para estas cosas», murmuró. «Ella ve cosas que nadie más ve. Entiende el alma de las máquinas». Fue una declaración de fe nacida de la desesperación, un intento de defender no a sí mismo, sino el don que tanto admiraba en Lía. Aquellas palabras flotaron en el aire por un instante antes de ser capturadas por el señor Arthur. Un brillo de diversión cruel apareció en sus ojos. No vio una solución, sino una oportunidad para el escarnio, una oportunidad para escenificar un espectáculo de humillación. Una sonrisa lenta y depredadora se formó en su rostro mientras miraba a Marcos, el trabajador simple, y luego a la idea absurda de una niña especial resolviendo un enigma de millones de dólares. La frustración dio paso a un placer sádico, la perspectiva de exponer la supuesta necedad de ese hombre y su fe ingenua en la hija que protegía.
con la voz proyectada para que toda la tripulación y los invitados presentes en la cubierta pudieran oír, el señor Arthur lanzó su desafío. «¿Ah, sí?», se burló con el sarcasmo goteando de cada sílaba. «Entonces tráela aquí, trae a tu hija rara». La palabra «rara» fue dicha con un énfasis deliberado, un cuchillo verbal destinado a cortar profundo. El aire se volvió pesado, cargado con la crueldad del momento. Marcos sintió que su rostro ardía de vergüenza, no por Lía, sino por la maldad gratuita dirigida a ella, una maldad que él, inadvertidamente, había provocado al intentar defenderla de un mundo que no la merecía. La apuesta fue entonces sellada con una grandiosidad teatral. «Hagamos un trato, mecánico», continuó Arthur, gesticulando ampliamente. «Si tu niña prodigio logra arreglar mi yate, esta joya de la ingeniería que ha puesto de rodillas a los mejores del mundo, te daré $1.000.000. ¡1.000.000! La cantidad fue anunciada con estruendo, un número tan absurdo que solo podía ser una broma, diseñado para subrayar la imposibilidad de la tarea. Risas ahogadas y sonrisas de desdén se extendieron entre el séquito del millonario, transformando la humillación de Marcos en un entretenimiento público para la élite aburrida. Marcos se encontraba en una encrucijada imposible. Rechazar la oferta sería visto como una admisión de la incapacidad de Lía, una confirmación silenciosa del insulto de Arthur. Aceptar, por otro lado, significaba arrojar a su amada hija a los leones, exponiéndola a la burla y a un fracaso casi seguro. Su corazón de padre se partió, dividido entre el instinto de proteger y el deseo profundo de que el mundo viera la genialidad que él veía. Mientras él luchaba con su decisión, el destino ya se movía. La narrativa estaba lista para comenzar, con Lía, aún ajena a la tormenta que se formaba, a punto de ser llamada al escenario de uno de los mayores desafíos de su vida. La decisión, al final, no fue de Marcos. Al relatar la propuesta absurda de Arthur a Lía, esperando ver en sus ojos una señal para rechazar, encontró algo totalmente diferente. Lía no procesó la humillación ni el escarnio. Filtró el ruido y se concentró en el núcleo de la cuestión, un motor averiado que nadie podía entender. Para ella no era un desafío, sino una invitación. Un rompecabezas de una complejidad fascinante se había presentado y su mente ya se estaba moviendo, visualizando engranajes y pistones. Con una serenidad que desarmó completamente a su padre, ella solo asintió y dijo: «Quiero ver el motor». No había ambición por el dinero, ni deseo de demostrar algo, solo la pura e irresistible atracción por el problema. La caminata de Lía por la pasarela hasta la cubierta del Sovereign se hizo bajo un silencio pesado y juzgador. Los invitados de Arthur, con sus copas de cristal en la mano, interrumpieron sus conversaciones para observar la escena. Sus miradas eran una mezcla de lástima y curiosidad mórbida, como si estuvieran viendo a un cordero siendo llevado al matadero. Lía, sin embargo, parecía ajena a todo. Sus ojos no se encontraban con los rostros burlones. En cambio, examinaba la estructura del yate, la forma en que la cubierta se conectaba al casco, las líneas de tensión del diseño. Ya estaba trabajando, recolectando datos que solo ella entendía que eran relevantes, en un mundo propio, inmune a la hostilidad que la rodeaba. El señor Arthur la recibió con una sonrisa condescendiente. «Así que esta es la pequeña genio», declaró, con la voz alta para que todos oyeran. «Bienvenida a mi barco averiado. Siéntete libre de hacer tu magia». La tripulación intercambió miradas incómodas, pero la lealtad a su empleador los mantuvo en silencio. Lía no respondió. Simplemente pasó junto a Arthur, sus pequeños pies moviéndose con un propósito silencioso hacia la sala de máquinas, dejando al millonario con su ironía suspendida en el aire, un gesto teatral que no encontró reacción y, por lo tanto, perdió su poder, lo que solo lo irritó aún más. Una vez a bordo,
La inmersión de Lía fue total e inmediata. No fue directamente al motor. En minutos sí. Cambio, comenzó una especie de ritual. Caminó lentamente por el yate, descalza, sintiendo la vibración sutil del casco de metal bajo sus pies. Se detenía en puntos aleatorios, cerraba los ojos e inclinaba la cabeza, como si estuviera escuchando un secreto que el barco le contaba. Para los espectadores era un comportamiento extraño y sin sentido. ¿Está meditando o algo así?, susurró uno de los invitados de Arthur, provocando risitas. Arthur solo negó con la cabeza, convencido de que aquello era solo una actuación para justificar el inevitable fracaso. Lía ignoraba por completo el circo que se formaba a su alrededor. Estaba en su santuario, en un diálogo silencioso con la máquina. Le pidió a su padre una serie de herramientas que parecieron extrañas para la tarea: un estetoscopio médico modificado por ella misma, llaves de torque de calibración mínima y un juego de diapasones. Con cada petición, un murmullo de escarnio recorría el grupo de Arthur. «¿Va a tomarle la presión arterial al motor?», se burló él, provocando más risas. Pero el capitán del yate, un hombre de mar experimentado, observaba con una curiosidad creciente. Notó que la aparente aleatoriedad de los movimientos de Lía tenía un enfoque, una intensidad que nunca antes había visto. Marcos, actuando como un puente entre el mundo de Lía y la realidad hostil, le traía todo lo que pedía sin cuestionar. También le entregó los diagramas técnicos proporcionados por el fabricante, rollos de papel repletos de esquemas complejos que habían sido el tormento de los ingenieros durante semanas. Lía los extendió en el suelo de la cubierta. No los estudió como lo haría un técnico, buscando una anomalía obvia. En cambio, sus dedos trazaron las líneas, sintiendo el flujo del diseño. Su mente construyendo un modelo tridimensional de la máquina, no como era en el papel, sino como realmente funcionaba en el mundo físico. El espectáculo de burla continuó durante casi una hora. Arthur y sus invitados se acomodaron en 1900 sillas de lujo, transformando la cubierta en una especie de palco para ver el fracaso de la niña autista. Hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en rendirse. La escena era el colmo de la arrogancia, un retrato cruel de cómo el poder y el dinero pueden corromper la empatía humana, convirtiendo la vulnerabilidad de una niña en un espectáculo para el aburrimiento de los ricos. Sin embargo, la protagonista del espectáculo no era consciente de su papel. Estaba demasiado ocupada descifrando un lenguaje que ellos jamás entenderían. Entonces, algo cambió. Lía tomó su estetoscopio modificado, un aparato que ella misma había ajustado para captar microvibraciones en frecuencias específicas. Lo presionó contra el bloque silencioso del motor en diferentes puntos, con una concentración absoluta. El silencio en la cubierta se volvió menos burlón y más perplejo. Los ingenieros del fabricante, que observaban por una videollamada en un gran monitor, inicialmente pusieron los ojos en blanco. «Esto es ridículo», dijo uno de ellos. «No se puede diagnosticar una falla de sistema con un estetoscopio. Necesitamos analizadores de espectro, diagnósticos computarizados». Pero Lía continuó su trabajo, impasible. Después de su auscultación minuciosa, volvió a los diagramas. Tomó un marcador rojo y con mano firme comenzó a dibujar sobre los planos oficiales. No estaba señalando una pieza rota. Estaba rediseñando secciones del esquema, corrigiendo ángulos, añadiendo notas en los márgenes, alterando especificaciones de materiales. Las líneas que trazaba eran precisas, quirúrgicas. Era como ver a un maestro corrigiendo el trabajo de un aprendiz. La tripulación, que antes desviaba la mirada, ahora se inclinaba hacia adelante, tratando de entender lo que estaba haciendo. En la pantalla, la actitud de los ingenieros comenzó a cambiar drásticamente. El ingeniero jefe, un hombre llamado Dr. Alistair Finch, que antes era el más escéptico,
Se ajustó las gafas y le pidió al capitán que acercara la cámara a los diagramas. «Espere un minuto. ¿Qué está haciendo?», murmuró. «Esa corrección que hizo en el colector de admisión, eso alteraría la frecuencia de resonancia del flujo de aire. ¿Por qué haría eso?». El tono de desdén en su voz fue reemplazado por una nota de genuina y sorprendente curiosidad. El espectáculo de burla se estaba transformando rápidamente en una clase magistral inesperada. Arthur, sintiendo el cambio en la atmósfera, se levantó y caminó hacia los diagramas, su rostro una máscara de confusión. No entendía los símbolos técnicos, pero entendía el cambio en la dinámica de poder. El silencio ahora no era de burla, sino de asombro. Leah, la niña rara, estaba en el centro de todo, dictando el ritmo, comandando la atención de expertos y millonarios, con nada más que un marcador rojo y un conocimiento que parecía brotar de una fuente imposible. La humillación que había planeado comenzaba a volverse en su contra, de una manera que no podía prever. Leah entonces comenzó a dibujar en una pizarra limpia. De memoria, esbozó un diagrama tridimensional del sistema de propulsión, pero con un detalle que no existía en los planos originales. Dibujó ondas, superponiéndolas en ciertas uniones del motor, mostrando cómo dos frecuencias separadas, perfectamente inofensivas por sí solas, se encontraban en un punto específico bajo alta presión, creando una nueva onda disonante, una resonancia armónica destructiva que vibraba a través del sistema, causando una falla en cascada que lo apagaba todo. No solo estaba reparando, estaba revelando un defecto fundamental en el propio diseño. «El motor no está roto», dijo ella, su primera frase completa dirigida no a una persona, sino al problema en sí. Su voz era monótona, pero cargada de certeza. «Está desafinado. Las piezas están cantando la nota equivocada cuando trabajan juntas con fuerza. El ruido que hace antes de detenerse no es un ruido de rotura, es un grito». La analogía era tan simple y al mismo tiempo tan profundamente compleja que un silencio absoluto se apoderó del yate. Había traducido un enigma de ingeniería de vanguardia al lenguaje del arte, de la música. El doctor Finch, en la pantalla, palideció. Se volvió hacia su equipo y comenzó a dar órdenes rápidas. «Ejecuten una simulación basada en resonancia armónica en el sistema de propulsión. Usen los parámetros que ella dibujó». Ahora, la perplejidad se había transformado en urgencia. La teoría de Leah, que parecía salida de la ciencia ficción minutos antes, ahora era la única pista plausible que tenían. La niña, a la que habían ridiculizado ahora, lideraba la investigación, a kilómetros de distancia, desde la cubierta de un yate. Cada palabra de duda que había enfrentado parecía haberse convertido en combustible para su mente. No estaba allí por ellos, sino por sí misma, por el placer de resolver el enigma. La verdadera batalla no era contra la arrogancia de Arthur, sino contra los límites del conocimiento establecido. Y en ese momento ella estaba ganando. Esta resiliencia silenciosa, esta fuerza que viene de adentro, es algo que inspira profundamente. Si a ti también te conmueve esta demostración de coraje y genialidad, deja tu like para que más personas conozcan esta historia. El capitán del yate, que había observado todo en silencio, se acercó a Leah con un respeto casi reverencial. «¿Qué necesitas?», preguntó con la voz baja. Ya no estaba siguiendo las órdenes de Arthur. Se estaba reportando a ella. Leah señaló un punto específico en su dibujo. «El problema está aquí», dijo, «una falla de diseño. La vibración se acumula en este soporte del eje. Necesita un amortiguador armónico, una pieza pequeña, de metal, con una densidad específica, para cancelar la vibración, como un contrapeso». La tripulación miraba de Leah a Arthur, cuya expresión era ahora de puro asombro.
Su mandíbula estaba ligeramente caída, la arrogancia completamente drenada de su rostro, reemplazada por una incredulidad paralizante. Estaba presenciando algo que su dinero no podía comprar, que sus expertos no podían entender y que su mente limitada no podía procesar. La niña que pretendía usar como un juguete estaba reescribiendo las reglas del juego ante sus ojos y él era solo un espectador impotente. El equipo del Dr. Finch en la pantalla trabajaba frenéticamente. Los resultados de la simulación comenzaron a aparecer. «Dios mío», susurró Finch, el micrófono captando su admiración. «Tiene razón. La simulación lo confirma. Bajo el 85% de carga del motor se forma una resonancia armónica de alta frecuencia exactamente donde ella indicó. Es un defecto de diseño que pasaría todas las pruebas estándar en el puerto. Solo se manifestaría en alta mar, bajo presión. Es brillante». La palabra brillante resonó por la cubierta, sellando la validación de su teoría. El escarnio se había disuelto por completo, dando paso a una admiración palpable. Los invitados de Arthur, antes tan ruidosos, ahora estaban en silencio, avergonzados de su burla anterior. Ya no estaban mirando a una niña rara, sino a un prodigio. Estaban presenciando un momento de genialidad pura, uno de esos raros instantes en que el velo de la normalidad se rasga para revelar algo verdaderamente extraordinario. La percepción de todos sobre Lia había sido irrevocablemente alterada. Marcos observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Siempre supo que ella era especial, pero nunca la había visto en su elemento de una manera tan poderosa. Sentía un orgullo que apenas cabía en su pecho, una ola de amor y admiración por esa niña callada que poseía un universo entero dentro de sí. En ese momento no era solo su protector, era su mayor admirador, testigo privilegiado de su talento floreciendo de la manera más espectacular posible. La atención de todos estaba ahora en Lia, que permanecía tranquila, como si la conmoción a su alrededor fuera irrelevante. El problema estaba diagnosticado. La solución estaba clara en su mente. El hecho de haber humillado a un millonario y sorprendido a un equipo de ingenieros de renombre mundial no se registraba en su conciencia. Para ella, lo que importaba era que el rompecabezas estaba resuelto. La siguiente fase, la de la ejecución, era solo un paso lógico, mientras que para todos los demás era el umbral de lo imposible. Ver su viaje, la forma en que su mente única superó el prejuicio y la incredulidad, es un recordatorio poderoso de que el potencial humano se puede encontrar en los lugares más inesperados. Historias como la de Lia merecen ser contadas y compartidas. Si crees en el poder de la inclusión y en la celebración de las diferencias, considera suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos que inspiran y transforman nuestra manera de ver el mundo. El capitán, ahora totalmente convencido, se dirigió a Lia como si ella fuera la máxima autoridad a bordo. ¿Y esa pieza, ese amortiguador, podemos conseguir uno? Su pregunta era práctica, pero cargada de una nueva esperanza. Ya no dudaba de ella. Estaba listo para seguir cualquier instrucción que ella diera, confiando plenamente en su diagnóstico que había superado la tecnología de millones de dólares y la experiencia de docenas de expertos. El Dr. Finch, escuchando la pregunta por la videollamada, intervino con una dosis de realidad. Una pieza como esa, un amortiguador armónico personalizado para esos parámetros, tendría que ser diseñado, modelado por computadora y fabricado en una aleación metálica específica. Llevaría semanas, quizás meses, producirla y entregarla. No es algo que se encuentre en una estantería. Su declaración flotó en el aire, devolviendo la euforia a la tierra. La genialidad de Lia había identificado el problema, pero la logística del mundo real parecía ser el obstáculo final. El rostro de Arthur se contrajo.
Había pasado de la arrogancia al asombro, y ahora a la impaciencia. La solución estaba allí, tan cerca, pero al mismo tiempo inalcanzable. «¿Semanas? ¡No tengo semanas!», gruñó, su naturaleza impetuosa resurgiendo, la perspectiva de tener su yate reparado, pero tener que esperar por un largo período, era una nueva forma de tortura para él. Estaba a punto de explotar, de declarar el desafío un fracaso por un detalle técnico. Leah, sin embargo, parecía no haber escuchado la declaración de Finch ni la explosión de Arthur. Ya se estaba moviendo hacia su caja de herramientas que su padre había traído a bordo. Su mente no veía el obstáculo de la fabricación de semanas. Veía un problema de ingeniería que necesitaba una solución inmediata. Para ella, la barrera entre el diagnóstico y la reparación era mucho más corta que para el resto del mundo. Abrió la caja con cuidado. Dentro, entre herramientas convencionales, había trozos de metal de diferentes aleaciones, pequeños bloques que coleccionaba para sus proyectos. Sus dedos se deslizaron sobre ellos, sintiendo su textura, su peso, su densidad. No estaba buscando al azar. Estaba buscando un material específico, cuya composición parecía conocer por puro instinto, seleccionando una pequeña barra de metal que, para cualquier otro, parecería un trozo de chatarra. Con la barra de metal en una mano y un soplete portátil en la otra, Leah se dirigió a la tripulación y con su voz directa y sin rodeos, hizo una petición simple que prepararía el escenario para el clímax de la historia. «Necesito una superficie de trabajo, resistente al fuego, y gafas de protección». La niña, que había llegado como objeto de burla, estaba ahora al mando completo, lista no solo para diagnosticar, sino para forjar la solución con sus propias manos. El desarrollo del conflicto llegaba a su fin, abriendo paso al acto final de su increíble demostración de talento. La declaración del Dr. Finch cayó sobre la cubierta como una niebla fría, extinguiendo la llama de esperanza que acababa de encenderse. «¿Semanas?», repitió el señor Arthur, la voz cargada de una furia renovada. Para él, una solución que no era inmediata no era una solución. La genialidad de la niña se había vuelto irrelevante ante la burocracia de la fabricación. Se dio la vuelta, listo para terminar el espectáculo. «Basta, el show ha terminado. La niña es inteligente, felicidades, pero no ha arreglado el yate». Hizo un gesto al capitán, una orden silenciosa para escoltar a Leah y a su padre fuera de su propiedad, con la victoria siendo arrebatada en el último segundo por un detalle práctico. La tensión se volvió casi insoportable. Marcos sintió un nudo en la garganta, el orgullo dando paso a una profunda decepción. La tripulación, que momentos antes miraba a Leah con admiración, ahora desviaba la mirada, avergonzada por la explosión de su jefe. En el monitor, el equipo de ingeniería suspiraba, resignado. Ese era el mundo que conocían, un mundo donde la genialidad era frecuentemente bloqueada por el muro de la logística y la impaciencia de los poderosos. La victoria de Leah parecía destinada a ser solo teórica, una nota al pie brillante en una historia de fracaso, una prueba de que, al final, la realidad práctica siempre ganaba. Pero Leah no operaba en la misma realidad que ellos. Mientras Arthur decretaba el final, ella ya estaba en movimiento, su mente enfocada no en el obstáculo, sino en la tarea. Su petición de una superficie de trabajo y gafas de protección cortó el aire tenso, un acto de desafío silencioso y pragmático. El capitán, dudando por una fracción de segundo entre la lealtad a su jefe y la fe recién descubierta en la niña, tomó su decisión. Ignoró a Arthur y ordenó a 2 de sus tripulantes: «Consíganle lo que pidió, rápido». Fue un pequeño acto de insubordinación, un motín silencioso en nombre del talento. En minutos se improvisó un pequeño banco de trabajo de metal en la cubierta. Leah se puso sus gafas de protección, que parecían enormes en su pequeño rostro,
dándole la apariencia de una científica de otro mundo. Sostuvo la pequeña barra de metal con una pinza de precisión y encendió el soplete portátil. La llama azul y naranja siseó, un sonido agudo que silenció todas las conversaciones. Todos los ojos, incluidos los de un atónito señor Arthur, estaban fijos en la pequeña figura que, contra el telón de fondo de lujo y poder, comenzaba a forjar lo imposible con sus propias manos. Sus manos, que parecían tan delicadas, se movían con una destreza y velocidad que desafiaban la lógica. El metal brillaba en un rojo incandescente bajo el calor de la llama, y ella lo moldeaba con pequeñas herramientas, martillando, doblando y esculpiendo con una precisión quirúrgica. No había movimientos desperdiciados, ninguna vacilación. Cada toque era calculado, cada acción era el resultado de una visión clara en su mente. No solo estaba doblando metal, estaba imponiendo su voluntad sobre la materia, transformando un trozo de chatarra en una pieza de ingeniería de alta precisión. La cubierta del yate de lujo se transformó en una forja antigua. El olor a metal caliente llenó el aire. El señor Arthur, que se había dado la vuelta, giró lentamente, su ira disipándose y transformándose en un asombro mudo. Él, un hombre que compraba todo hecho, que pagaba para que los problemas desaparecieran, estaba presenciando un acto puro de creación. Leah no estaba reparando una pieza, estaba dando vida a una solución, manifestando su intelecto en forma física. El espectáculo era hipnótico, primitivo y profundamente sofisticado al mismo tiempo. Los ingenieros en la pantalla observaban, boquiabiertos. «Eso es imposible», susurró el doctor Finch. «La tolerancia para una pieza como esta es de micras. El tratamiento térmico debe ser exacto para garantizar la densidad correcta. No puede estar haciendo eso. No con esas herramientas». Pero lo estaba haciendo. La confianza en sus movimientos, la forma en que inspeccionaba el color del metal incandescente para juzgar su temperatura, todo indicaba un conocimiento instintivo, una maestría que trascendía manuales y laboratorios. Era una artesana y una científica en un solo cuerpo. El sonido era el único ruido en el mundo. El siseo de la llama, el tintineo metálico de las herramientas, el ritmo constante de su trabajo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar fuerte. Estaban en presencia de algo sagrado, un momento de genialidad tan puro e intenso que exigía silencio y reverencia. La niña que el mundo etiquetaba y subestimaba estaba, en ese instante, redefiniendo los límites de lo posible, demostrando que la más alta tecnología podía ser superada por la intuición y el talento en bruto de una sola mente enfocada. Después de lo que pareció una eternidad, pero que fueron solo unos minutos, apagó el soplete. Con la pinza, sumergió la pieza recién formada en un recipiente con aceite y una nube de humo subió con un agudo siseo. El proceso de templado fue ejecutado con la misma precisión instintiva. Retiró la pieza, ahora oscura y fría, y la limpió cuidadosamente. Era pequeña, intrincada y, a los ojos de todos, absolutamente perfecta. La sostuvo entre el pulgar y el índice, un pequeño trofeo forjado en el fuego de la incredulidad. Ella dio el paso final, no para complacer a Arthur, no para ganar el $1.000.000, sino para completar el círculo, para responder a la pregunta que el motor le había hecho. Ese acto de creación fue la prueba definitiva para sí misma de que su mundo interior, su forma única de ver las cosas, tenía el poder de moldear la realidad exterior. La lucha no era por ser aceptada, sino por ser fiel a su propia verdad, y la pequeña pieza de metal en su mano era el testimonio silencioso de su victoria. Con la pieza en la mano, Leah caminó con calma hacia la escalera que llevaba a la sala de máquinas. La multitud se abrió para ella como si fuera de la realeza. Sin una palabra, descendió a las entrañas del yate.
Marcos la siguió con una linterna, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El silencio a bordo era tan profundo que se podía oír el suave sonido de las olas golpeando contra el casco. Un público natural para el acto final que estaba a punto de suceder. Allí dentro, en el corazón de la bestia metálica, Lía trabajó con una eficiencia tranquila. Sus manos pequeñas y ágiles alcanzaron el lugar exacto que había diagnosticado. Con unas pocas vueltas de una llave, instaló la pieza que acababa de crear. Se ajustó perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la nota que armonizaría la orquesta disonante del motor. El trabajo estaba hecho. Subió de nuevo a la cubierta, el rostro impasible como siempre, y se detuvo frente al capitán. El hombre, con décadas de experiencia en el mar, la miró con una admiración que rozaba la devoción. Lía levantó la vista, no para encontrarla de él, sino para fijarla en el panel de control del puente de mando. Luego, pronunció las palabras que sellarían el destino de ese día. Con su voz tranquila y literal dijo: «Puede encenderlo ahora». El capitán no dudó. No miró al señor Arthur en busca de aprobación. Su lealtad había cambiado. Se dio la vuelta y caminó firmemente hacia el puente de mando. Cada paso resonaba en el silencio de la cubierta. Se sentó en la silla del piloto, sus manos flotando sobre el panel de encendido. Todos contuvieron la respiración. Ese era el momento de la verdad. Toda la teoría, la genialidad, la creación, todo se resumía a ese simple acto de presionar un botón. Hubo un clic, un segundo de silencio absoluto, tan tenso que era casi un sonido en sí mismo, y entonces un rugido bajo comenzó a emanar de las profundidades del yate. No era el sonido ahogado y enfermizo de antes, era un ronroneo profundo, suave y lleno de poder. El sonido creció, no hasta un estruendo, sino hasta una nota pura y estable, una demostración de fuerza controlada y perfecta armonía. El motor no solo estaba funcionando, estaba cantando. El yate entero vibró suavemente, no con la disonancia de una falla, sino con la pulsación de un corazón sano y poderoso. El sonido del motor, perfecto e ininterrumpido, era la única respuesta necesaria. Era la prueba irrefutable del triunfo de Lía. El sonido rompió el silencio del puerto, una declaración poderosa de que lo imposible acababa de suceder, haciendo eco de la victoria de la genialidad sobre el prejuicio. Todos en la cubierta permanecieron congelados, paralizados por el sonido de la perfección. La tripulación, los invitados, el doctor Finch en la pantalla y especialmente el señor Arthur. Estaban todos en estado de shock, testigos de un milagro de la ingeniería realizado por una niña de 12 años con un soplete y un trozo de metal. El clímax no terminó con una explosión, sino con el sonido constante y poderoso de un problema resuelto, una armonía restaurada que dejó a todos sin palabras. El sonido poderoso y estable del motor continuó llenando el aire, un himno a la genialidad silenciosa de Lía. Durante un largo momento, nadie se movió, como si estuvieran atrapados en un hechizo. Entonces, el hechizo se rompió. El primero en reaccionar fue el capitán, que comenzó a aplaudir. No con la cortesía formal de una audiencia, sino con la admiración genuina y ruidosa de un hombre que acababa de presenciar un milagro. Su tripulación lo siguió de inmediato, y la cubierta del yate de lujo se llenó de una ola de aplausos y vítores, una ovación sincera para la niña callada que los había dejado a todos en reverente asombro. En 1970, la pantalla del monitor, la escena era de caos controlado. El doctor Finch, el ingeniero jefe, hablaba apresuradamente, su voz llena de emoción. «Pónganla en la línea, necesito hablar con ella. Pregúntenle sobre la aleación que usó, ofrézcanle una pasantía, una beca, cualquier cosa. Esta niña no es solo una técnica, es una visionaria, un genio».
Las palabras que antes se usaban con sarcasmo y desdén, ahora se pronunciaban con la más profunda y sincera admiración, reconociendo que se habían topado con un talento generacional por pura casualidad. Pero el foco principal de la transformación no estaba en la pantalla, sino en el hombre que lo había instigado todo. El señor Arthur permaneció inmóvil más tiempo que los demás, su rostro pasando por una tormenta de emociones. La arrogancia, la impaciencia, la ira, todo había sido arrastrado por la marea de lo imposible. Miraba a Leah, pero por primera vez no veía a una niña rara o a un peón en su juego. Veía una fuerza de la naturaleza, una inteligencia tan pura y poderosa que desmanteló por completo su visión del mundo, donde el dinero y el estatus eran las medidas de todo valor. Lentamente, como un hombre despertando de un largo sueño, caminó hacia Leah. Cada paso parecía pesado con el peso de su propia ignorancia. Se detuvo frente a ella, y por un momento, el hombre que comandaba imperios con su voz no pudo encontrar palabras. Solo la miró fijamente, el asombro en su rostro transformándose en una humildad profunda y humillante. En un gesto que sorprendió a todos, inclinó la cabeza ligeramente, una señal de respeto que probablemente no ofrecía a nadie. El millonario arrogante se estaba inclinando, no ante el poder, sino ante la brillantez. Entonces alzó la voz, no con la arrogancia de antes, sino con una sobriedad solemne. «Estaba equivocado», dijo, las palabras saliendo con dificultad, pero con una sinceridad innegable. Completa y vergonzosamente equivocado. Miró a Marcos y luego de nuevo a Leah. «Tu talento, tu mente, es algo que el dinero no puede medir y el prejuicio no puede ver». Sin más preámbulos, sacó su teléfono y con unos pocos toques cumplió su promesa. «El $1.000.000 está en su cuenta», le dijo a Marcos, pero su mirada permaneció en Leah. Sin embargo, el acto de redención de Arthur no terminó ahí. Sabía que el dinero, aunque era la apuesta, era un premio burdo e inadecuado para lo que había presenciado. «Pero esto no es suficiente», continuó, la voz embargada por la emoción. «Un talento como el tuyo no puede ser desperdiciado. Quiero financiar tus estudios. Cualquier universidad del mundo que elijas. El MIT, Cambridge, donde sea que se enseñe la mejor ingeniería. Considéralo hecho. El mundo necesita más mentes como la tuya, y menos mentes como la mía era hasta hoy». Leah escuchó la oferta, la disculpa, la promesa de un futuro brillante, pero su reacción fue tan auténtica como el resto de sus acciones. No sonrió ni celebró, solo asintió con un pequeño y casi imperceptible gesto de cabeza, su mirada aún fija en el motor, escuchando su canción perfecta. Para ella, la verdadera recompensa no estaba en el dinero ni en las oportunidades, sino en el sonido de ese motor. La satisfacción de haber resuelto el rompecabezas, de haber restaurado la armonía, era el único premio que su alma realmente deseaba. Marcos, por otro lado, finalmente dejó que la emoción se desbordara. Se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas de orgullo y alivio corriendo por su rostro. La sostuvo, no para protegerla, sino para anclarse en la realidad de ese momento increíble. Su niña, a la que amaba por todo lo que era, le había mostrado al mundo un destello de su grandeza, y lo había hecho en sus propios términos, sin cambiar una sola nota de su canción interior. El mundo fue el que tuvo que aprender a escuchar su música. La lección de ese día resonó por la cubierta y mucho más allá. La genialidad no venía con un manual de instrucciones, una apariencia específica o un diploma en la pared. Podía florecer en el silencio, en las mentes que procesan el mundo de maneras diferentes. La verdadera discapacidad no era el autismo de Leah, sino el prejuicio de un mundo que es demasiado rápido para juzgar y demasiado lento para comprender.
En ese yate, todos aprendieron que subestimar a alguien por ser diferente no es solo un acto de crueldad, sino también un acto de profunda ignorancia. Lo que Lía realmente conquistó ese día no fue la aceptación de los demás o $1.000.000, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su visión única, era el mayor premio de todos. Nos enseña que el valor de una persona no reside en cómo se ajusta a las expectativas del mundo, sino en cómo lo transforma con sus talentos singulares. Si esta historia tocó tu corazón y abrió tus ojos, compártela y suscríbete al canal. Juntos podemos seguir amplificando voces como la de Lía y construir un mundo donde todo tipo de genialidad sea celebrado.